Bueno, entonces comenzando por el punto número uno, tenemos un ejercicio de variables cualitativas y cuantitativas. Recordemos que las variables cuantitativas son las que utilizamos para responder preguntas o para obtener datos de alguna frase o alguna pregunta que su respuesta sea una cualidad o una característica, mientras que las variables cuantitativas son aquellas que se obtienen cuando la pregunta o el dato que me están pidiendo, la información que me está pidiendo, la doy con un número que puede tener unidad o no puede tener unidad, pero la respuesta va a ser un número, algo que se pueda contar, que se pueda medir. Entonces, fíjense acá, por ejemplo, que el número de estudiantes en un salón, pues obviamente va a ser una variable cuantitativa, porque para responder esta pregunta, el número de estudiantes, voy a tener que dar un número. Para los kilómetros recorridos por la ruta de un bus, lo mismo, voy a tener que decir tantos kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros. Aquí ya le estoy colocando una unidad que serían los kilómetros, pero sigue siendo un número. Los colores de ojos de los estudiantes de un salón. Entonces, fíjense que aquí ya es una característica, es una cualidad de algo, de una persona. Aquí, pues, aquí las opciones ya no pueden ser un número, sino voy a decir color verdes, marrones, cafés, negros, azules, etcétera. Entonces esto vendría siendo algo cualitativo porque viene una cualidad. La actividad que realizan en vacaciones las familias de la comunidad, obviamente acá tiene que ser algo que se corresponda con una palabra. Ya no puedo decir que, por ejemplo, que una actividad va a ser tres. No, eso no es una actividad tiene que ser, por ejemplo, jugar fútbol, nadar en la piscina. O sea, son cosas que se responden ya sin números, ya con características de algo. Los litros de agua consumida por los atletas en una competencia. Entonces, fíjense que los litros de agua es algo que se puede medir, algo que se puede contar. Un litro, 2 litros, 3 litros. Entonces, ahí sería una variable cuantitativa. Este punto número 2 es muy importante porque de este punto número 2 se pueden sacar cosas muy interesantes. Aquí como lo tenemos planteado, pues es muy sencillo. Aquí dice, determina el tipo de variable por la que se pudo preguntar si los resultados obtenidos de la encuesta se muestran en la figura. Vemos acá una gráfica en la que tenemos vacas, gallinas, toros, caballos, conejos, ovejas y perros y vemos que cada uno tiene un número. Entonces yo aquí puedo preguntar, por ejemplo, cuál es tu animal de granja favorito y se lo puedo preguntar a muchas personas. Entonces, con eso podría encontrar los datos que encuentro acá, porque dice, por ejemplo, 90 personas me dijeron que les gustan las vacas. Entonces, luego yo puedo seguir preguntando y mientras que casi 70 y algo me dijeron que les gusta la gallina. Entonces, estoy preguntándole a muchas personas y esas personas me van a dar como respuesta una cualidad, una palabra, me van a decir una vaca, un pollo, un toro, un caballo, o sea, no me están diciendo como respuesta un número, sino me están diciendo como respuesta un animal preferido, entonces en este caso sería una variable cualitativa. Pero fíjense que la pregunta es muy importante, porque la pregunta es la que me permite llegar a ese dato. Si yo no pregunto correctamente, no voy a poder llegar a ese dato. Tendría que preguntar cuál es tu animal de granja favorito, o cuál es, o si de pronto le estoy haciendo la pregunta a un grupo de dueños de granja, les estaría por ejemplo, preguntando cuál es el animal más importante en tu granja. Entonces algunos dirán que las vacas, otros dirán que las gallinas, otros dirán que los toros, pero también estaría obteniendo los datos. Entonces aquí clave la pregunta, porque si no hago la pregunta correcta no voy a obtener los datos que tengo acá en esta gráfica. Pasemos ahora al punto número 3. El punto número 3 también es muy interesante porque acá me están dando un cuadrado grande que representa la unidad completa. Pero dependiendo de yo qué parte del cuadrado sombree con gris, va a ser la fracción que está representando. Acá me dice que la zona gris es de un medio y me están preguntando si eso es cierto o no. Para decir que la zona gris es de un medio, yo tendría que tener la plena certeza de que la zona sombreada está cubriendo la mitad de todo el cuadrado completo, porque un medio significa la mitad. Entonces aquí de pronto a simple vista no se ve, pero si yo cojo, digamos, este triángulo que se forma acá, grisecito, y lo transporto en mi mente hacia acá, hacia este lado que está blanquito, lo transporto, fíjense que cabe exactamente acá. Y si yo transporto ese gris acá, cabría exactamente aquí y estaría formando dos cuadrados grises uno encima del otro. Por lo tanto, tendría dos cuadrados grises de 3 por 3, 3 por 3, aquí otro de 3 por 3, totalmente grises, mientras que en el otro lado tendría dos cuadrados de 3 por 3 pero totalmente blancos. Es decir, que aquí yo estaría cubriendo la mitad del cuadrado grandotote con gris. Eso querría decir entonces que sí, efectivamente esta gráfica representa un medio, representa la fracción de un medio. Miremos el punto 4. El punto 4 me dice, la palabra muestra la cantidad de flores que vendió Juliana en un día en su floristería. Entonces vemos acá este datos de las ventas. Vemos que se vendieron 15 rosas,
25 tulipanes, 30 lirios, 10 claveles, 5 violetas. Y me están preguntando acá cuál o cuáles de las afirmaciones es o son verdaderas. Puede ser que una solamente sea verdadera, o dos, o las tres. Pero según lo que me estén preguntando acá, fíjense que las opciones A, B, C y D solo me están diciendo estas cuatro opciones, lo cual quiere decir que o solamente la uno es verdad, o solamente la 2 es verdad, o solamente la uno y la 3 o solamente la 2 y la 3 pero no está la opción, por ejemplo, la uno y la 2 la uno y la 2 no está. Eso quiere decir que la uno y la 2 ya de entrada estas opciones me están diciendo que la uno y la 2 no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. O es una verdadera o es la otra verdadera, pero las dos verdaderas al mismo tiempo no pueden ser porque acá las opciones no me lo están mostrando que las dos al tiempo pueden ser verdaderas. Eso puede ser una ayuda para mí para yo poder saltar directamente a una conclusión de una manera mucho más rápida. Pero entonces pasemos a mirar cada una, a ver si cada una es cierta o no. Acá me dice que un 17avo es la fracción que representa la cantidad de violetas del total de flores vendidas. Esto es muy importante que me digan total de flores vendidas, porque esto me está implicando que yo debo calcular cuál es el total de las flores que se vendieron. Aquí yo tendría que entonces sumar 15 más 25 más 30 más 10 más 5 para saber si el total de flores vendidas sí se puede calcular como un 17avo dependiendo de esto que me están diciendo. Entonces, un 17avo quiere decir que, tengo que mirar todas las flores vendidas de violetas y luego eso lo tengo que colocar como denominador el total de las vendidas. Entonces, miremos las violetas son 5 y el total de vendidas, yo ahí se la sumo acá, el total de vendidas es 85, o sea que 5 dividido en 85. ¿Será que 5 dividido en 85 o 5 85 avos es una fracción equivalente con un 17avo? Pues aquí tendría dos formas de probarlo. Podría multiplicar en cruz 5 85 avos, multiplicarlo en cruz acá con un 17avo. Y si la multiplicación en cruz me da igual, quiere decir que son equivalentes. Si son equivalentes, quiere decir que esta afirmación es verdadera. O la otra forma sería coger 5 85 avos y simplificarlo. Si al simplificarlo me da un 17avo, entonces quiere decir que esta es verdadera. Pues veamos. Entonces, si yo simplifico 5 85 avos, tendría que dividir el 5 entre 5 y me da 1. Aquí ya tendría el 1 de un 17avos. Ahora tendría que dividir 85 en 5. 85 en 5, ¿será que me da 17? Pues multipliquemos, hagamos 17 por 5, a ver si 17 por 5 me da 85. Aquí tengo la calculadora, entonces fíjense, si 17 por 5 efectivamente me da 85. Quiere decir que esto, chicos, significa que un 17avos es una fracción equivalente con 5 85avos. Vuelvo y repito, ¿de dónde salió 5 85avos? De coger el total de las flores y colocarlo en el denominador y compararlo con solo las violetas. Cuando lo comparo, entonces en el numerador coloco el 5. Entonces 5 85avos porque son 5 violetas de 85 que se vendieron en total. O sea, 5 sobre 85. Y vemos que ese 5 sobre 85 es equivalente con un 17avo. Por lo tanto, esta es una. Aquí yo podría decir que esta es verdadera y decir, pues solamente es la 1 y listo, cojo la A, pero no hay que apresurarnos. Hay que tener cuidado con apresurarnos porque puede ser que la 2 sea también verdadera, aunque ya en este caso, estando totalmente seguros de que la 1 es verdadera, yo podría también estar totalmente seguro de que la 2 es falsa, porque si no, entonces no tendría sentido que estuvieran estas respuestas así, tendría que haber una respuesta que dijera que la 1 y la 2 son verdaderas y entonces eso quiere decir que la pregunta estaría mal hecha o que en definitiva yo me estoy equivocando en algo, pero ya en este caso estoy seguro que la 1 es verdadera. Miremos la 2 dice que 5 17avos de las flores vendidas son lirios, pues veamos, los lirios fueron 30 y ya sabemos que el total son 85. Entonces, si yo tengo 30 85avos, tengo que mirar si 30 85avos es equivalente a 5 17avos. Pues habría que multiplicar en cruz o simplificar a ver si me da 5 17avos. Voy a multiplicar en cruz para ir directamente. Tendría que multiplicar el 30, que es el numerador, por el 17. Multiplicando en cruz sería yéndome hacia abajo, multiplicaría por el 17. Eso quiere decir que 5 por 17 me da 85. Y, perdón, ahí no es 5 por 17, ahí sería 30 por 17, que me da 510. Y tendría que ser lo mismo que 5 por 85. Vamos a ver si 5 por 85 me da 510. 5 por 85 me da 425. ¿Qué quiere decir eso, chicos? Que 30 85avos, que es la fracción que representa los lirios vendidos con respecto al total,
no es equivalente con 5/17. Como no es equivalente con 5/17, esta segunda afirmación es falsa. Entonces ya sé que la D no puede ser y que todavía tengo posibilidades con la A. Veamos el 3 a ver. Como me falta el 3, si el 3 fuera verdadera, podría ser que la A o la B también estarían opcionadas. Si resulta que la afirmación 3 es la verdadera, quiere decir que la respuesta sería la B. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, el total de flores vendidas es 80. Pues no, ya nos dimos cuenta que no es 80 porque ya hicimos esta suma aquí. O bueno, ustedes la pueden hacer para comprobar, para que vean que lo que estoy diciendo es verdad. Hagan esta suma y se van a dar cuenta que el total de flores vendidas es 85, no 80. Por lo tanto, quiere decir que la tercera afirmación es totalmente falsa. Eso quiere decir que nuestra respuesta sería la A, solamente uno. Y con esto pues ya tendríamos nuestro punto 4 totalmente respondido. Muy importante, chicos, que pongan mucha atención a esto que estoy diciendo, porque yo esta pregunta la puedo reformular de otra manera, puedo cambiar un datico acá en estas frases y ya me queda otra vez la pregunta, un enunciado igual con una pregunta diferente, con unos resultados diferentes. Entonces, mucha atención a esta explicación porque no se trata de que se aprendan la respuesta, porque de pronto ustedes se aprenden que la respuesta es la A y van y la ven en la evaluación y ¡pum! Escogen la A sin pensar y resulta que ahí aparecen desordenadas, o resulta que yo acomodé aquí las frases para que ya no fuera que solamente la uno, sino que la respuesta fuera solamente la 2, o que la respuesta fuera la uno y la 2, porque lo acomodé aquí alguna frase en este problema. Entonces, mucha atención con la explicación, lo importante es entender cómo se hizo y no aprenderse la respuesta. Pasemos ahora a la siguiente sección.